meditado esta mañana sobre el llamado al arrepentimiento y el amor de Jesús. Esta tarde queremos juntos reflexionar sobre el amor de Jesús en su iglesia, que se manifiesta de una manera tan privilegiada en esta renovación espiritual que estamos viviendo. Esta renovación carismática es un don muy grande de Jesús a su iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Y nosotros, sus hijos, desde el Concilio Vaticano II, hemos hecho nuestros esfuerzos para renovar la iglesia de distintas maneras. Y todos estos esfuerzos, impulsados por el mismo Espíritu de Jesús, han dado muchos frutos. Y hemos vivido, después del concilio, la renovación litúrgica, que realmente ha sido una gran bendición en la iglesia. Ustedes se recuerdan que distinta era la liturgia antes del concilio. Uno se da cuenta cómo esta vida litúrgica hoy es verdaderamente fuente de vida. Y antes la liturgia era maravillosa también, pero nos faltaba esa comunicación. Llegábamos cantando Kyrie eleison y muchos campesinos no sabían de qué se hablaba. Y ahora cantamos Señor, ten piedad, y ya nos entendemos, ¿verdad? Y así la renovación litúrgica ha ido tocando, no cambiando el mismo, sino adaptando la transmisión del mensaje para que el pueblo de Dios pueda saborearlo mejor. Y hemos vivido la renovación bíblica, que también ha sido una gran bendición en la iglesia. Hemos vivido la renovación de la vida religiosa, que todavía no se ha terminado, pero muchos esfuerzos se han hecho para nuestra vida religiosa, para darle más autenticidad. Incluso nosotros, en esa renovación que hemos hecho los cristianos, a veces hemos pasado mucho tiempo en los detalles exteriores, en los hábitos. Yo recuerdo que cuando llegué a Santo Domingo, estaba trabajando en una parroquia donde se andaba mucho a caballo y para visitar las capillas. Y había una clase de religiosa que nos iba a visitar a veces y tenían un sombrero tan raro, así, que iba así el sombrero, y espantaban a nuestros caballos. Nada más con pasar al lado del caballo, esos hábitos había que renovarlos, ¿verdad? Había mucha cosa que ya no se podían mantener, pero eso no era una renovación muy profunda. Hemos hecho nuestros esfuerzos para renovar la vida sacerdotal, para renovar la pastoral, la catequesis. Pero ahora el Espíritu Santo del Señor nos da, desde unos años por acá, una renovación en profundidad. Y es el gran regalo de Jesús a la iglesia de hoy. Y es la renovación de la oración y la renovación del apostolado, verdaderamente con el poder del Espíritu Santo. No solamente el Señor quiere renovar las formas exteriores, sino renovar su iglesia profundamente. Y Él comienza por lo más urgente, que es la renovación de la oración. Estábamos descuidando mucho la oración en nuestra vida, incluso los sacerdotes y las religiosas. Y el Espíritu Santo del Señor está derramando hoy sobre la iglesia un gusto por la oración que a veces nos sorprendemos nosotros mismos. En todos los países del mundo se reúnen miles de seglares
en grupos de oración cada semana para alabar gratuitamente al Señor y para darle gracias. Estábamos cansados de hacer una hora santa mensual en la parroquia y ahora no es una hora mensual que hacemos, son 2 horas cada semana en la asamblea de oración. Y no estamos aburridos porque cada semana deseamos que llegue el momento de la asamblea de oración para reunirnos con los hermanos en alabanza. Y no es que somos más inteligentes que hace 10 años, es que el Espíritu Santo está regalando a la Iglesia el gusto de la oración. Y por todas partes vemos surgir grupos de oración. Y si queremos verdaderamente renovar la Iglesia de Cristo, el primer paso es la renovación de la oración. Y como la oración es el alma de todo apostolado, normalmente desemboca en un apostolado sincero. Y el Señor Jesús, que es el Señor de la Iglesia, que sabe por dónde va su renovación, nos está dando esta renovación de la oración que lleva al apostolado, y esta renovación del apostolado nos la da con poder, con el poder de los carismas de su Espíritu, para una nueva evangelización de su pueblo. La renovación de la oración era tan urgente. Cuando uno pasa mucho tiempo con Jesús, poco a poco se comienza a discernir con gran claridad lo que a Jesús le agrada y lo que no le agrada, lo que no le conviene. Los juicios de Jesús vienen a ser nuestros juicios y nuestros deseos se armonizan con sus deseos. Ese tiempo gratuito pasado con Jesús no es un tiempo perdido, pues ese tiempo purifica nuestra mirada y nos enseña el camino de las bienaventuranzas. Y ya no tenemos la tentación, como la tuvo Santiago y como la tuvo Juan, de combatir el mal con un celo sin piedad, utilizando medios no adaptados, como decían ellos: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consume? En ese camino de la oración, Jesús no nos pone aparte para preservarnos del mundo, sino para enviarnos a Él fortalecidos. En el silencio de la oración, Jesús nos educa y nos prepara para las pruebas. Los que desean consagrarse a Jesús para vivir más y más de su amor deben resistir a las diversiones y a las críticas de sus amigos que dicen: ¿para qué pasar tanto tiempo? ¿Por qué levantarse cada día una hora más temprano para orar o para estudiar la Biblia? ¿Por qué un fin de semana en silencio cuando necesitas tanto descansar? ¿Por qué una asamblea de oración cada semana? Mira, hay que ser razonable. Basta con una buena oración de vez en cuando. Ser razonable. Cuando una esposa ama a su esposo y lo espera impaciente, ¿acaso ella es razonable en su espera? ¿Y quién se atrevería a hacerle reproches por el tiempo que ella pasa con su esposo? Si hay un peligro en la iglesia de hoy, no es el de pasar demasiado tiempo contemplando a Jesús en la oración. El mayor riesgo para la iglesia actual, al contrario,
es la falta de espíritu de oración, la pérdida del amor viviente para Jesús. De allí nacen el activismo, la dispersión en una multitud de actividades. Vemos en toda la historia de la Iglesia que son los hombres y las mujeres consagrados a Dios en la oración los que sin duda alguna han hecho avanzar el reino de Dios. Enraizarse en la oración es la única garantía de un apostolado eficaz y fructuoso, pues es imposible descubrir la misericordia de Dios en la oración sin al mismo tiempo oír la llamada urgente de ayudar a los que sufren por la soledad, por la injusticia, por la miseria. Y la opinión de que la oración sería una evasión del mundo, una fuga ante sus responsabilidades, tiene su raíz en la idea falsa de que podemos, por nuestro propio esfuerzo, sin Jesús, ofrecer a los hombres la salvación y la liberación. Y Jesús nos dijo: sin mí no pueden hacer nada. No ha dicho: sin mí no van a hacer muchas cosas, sin mí no van a tener mucho éxito. Él ha dicho: sin mí no pueden hacer nada. Si no pasamos mucho tiempo con Él en el silencio y en la adoración, el Espíritu Santo no puede aconsejarnos ni animarnos. Lo que más podemos hacer es obrar humanamente, echándonos en un activismo sin fruto. Y la iglesia que el mundo rechaza hoy día no es la iglesia que ora, sino la iglesia que habla, bla, 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 bla. La iglesia que habla, la iglesia que hace teoría y discursos acerca de las necesidades del mundo y de los males de la sociedad. Y por eso esa iglesia ha abandonado la única cosa que podría verdaderamente sanar las heridas de este mundo, que es el amor ferviente de Jesús. Y el Señor está renovando en su iglesia este gusto por la oración, no solamente en los contemplativos, no solamente en los del clero o en las religiosas, en los seglares. El Señor está renovando el gusto de la oración y nos está dando signos por todas partes para hacernos descubrir de nuevo el gran poder de la oración. Tantos años hemos luchado en América Latina por todas partes para formar comunidades de base. Tantos años nos hemos reunido en cursos y cursillos, estudiando libros y leyendo proyectos y teorías que nos parecían excelentes para formar comunidades de base. Y llegábamos a nuestras parroquias y con todos esos planes y esa dinámica de grupo y estos diálogos que se nos proponían, llegábamos a nuestras parroquias para formar comunidades de base sin resultado, porque no había base, porque la base es la presencia viviente de Jesús y es Él quien forma la comunidad y es Él quien en la oración nos comienza a liberar para que unos con otros vayamos formando una comunidad de amor. Y entonces el Espíritu Santo del Señor
nos está descubriendo hoy dónde está la fuerza para formar comunidades, y la fuerza es en Cristo Jesús. La presencia viviente de Cristo Jesús en un grupo de hermanos nos va transformando. El Señor nos llama a reunirnos en grupos de oración y orando los unos por los otros. El Señor, con el poder de su Espíritu, comienza a liberarnos de los odios, de los rencores, de los resentimientos. El Señor comienza a actuar con todo el poder de su amor para quitar del medio lo que impide formar una comunidad. Y poco a poco el Espíritu del Señor nos une en un solo corazón. Y están surgiendo en el mundo entero comunidades auténticas, basadas en la presencia viviente de Jesús. Seglares en todas partes que van formando comunidades y que están dándonos lecciones a nosotros, los religiosos, que vivimos en comunidades y que a veces es un grupo de personas que viven bajo un mismo techo sin la unión de los corazones. Y el Señor está llamando seglares a formar comunidades de amor que son para el mundo de hoy un testimonio extraordinario para enseñarnos hasta dónde puede llegar la entrega y el perdón cuando Jesús está presente. Y no solamente el Señor nos hace descubrir el poder de la oración en la formación de la comunidad, no solamente nos hace descubrir el poder de la oración en la transformación de los corazones, Él nos hace descubrir el poder de la oración en la transformación de grandes parroquias. Y es el mundo entero que está llamado a cambiar. Pero Jesús tiene paciencia y Él llama por todas partes. Él tiene un poder infinito. Con Él los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y Él lo puede todo menos una cosa. Hay una sola cosa que no puede hacer el Señor. Él no puede entrar en tu corazón si tú no le das permiso, porque Él te ha dado la libertad y Él respeta tu libertad. Él no es como el ladrón que viene y tumba la puerta para entrar. Él es el buen pastor que llama y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y si me abres la puerta, yo entraré. A veces yo oigo madres de familia que me dicen: van 2 años, van 3 años que estoy orando al Señor para que mi hijo cambie. Y el Señor no me oye, porque mi hijo no cambia. Y yo le digo: no es el Señor que no te oye, es tu hijo que no oye la voz del Señor. El Señor está a la puerta y llama, pero tu hijo todavía no ha oído su voz. Y el Señor dice: si alguien oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré. Siga orando como lo hizo Santa Mónica, orando durante 20 años. El Señor oía su voz, pero Agustín, su hijo, no la oía y no cambiaba de vida. Y era un gran profesor en Milán que llevaba una vida pagana. Y llegó a tener un hijo con una mujer de la calle. Y su madre, Santa Mónica, lloraba y oraba y seguía orando. Y el Señor llamaba a la puerta de Agustín, pero Agustín no oía la voz del Señor. Y un día, San Ambrosio, que era el arzobispo de Milán, entró en la catedral de Milán y vio a Santa Mónica, que estaba allí atrás,
llorando en un asiento de la iglesia de la catedral. Y Ambrosio, que conocía bien el problema de Mónica, se le acercó y le dijo: el hijo de tantas lágrimas no podrá perecer. Algún día recibirás respuesta tú también. Siga orando. El poder de la oración es grande, pero el Señor es paciente y Él respeta la libertad de tu hijo, la libertad de tu esposo o de tu esposa. Y Santa Mónica siguió orando y a los 20 años de orar recibió la respuesta maravillosa del Señor. Agustín abrió la puerta de su corazón, aceptó a Cristo en su vida. No solamente lo aceptó, pero a los pocos años quiso hacerse sacerdote y llegó a ser un gran obispo y fue doctor de la Iglesia Universal. Y hoy decimos: San Agustín ruega por nosotros. Y él mismo en sus confesiones decía: Señor, yo soy tu siervo porque he tenido como madre a una de tus siervas. Y este es el poder de la oración que se está renovando hoy en la iglesia. Siempre existió, pero se nos olvidaba. Y se está renovando en nuestros corazones la fe en el poder de la oración. Y este es uno de los dones más grandes del Espíritu del Señor a la día de hoy. Y por todas partes vemos que miles de cristianos de nuevo descubren el poder de la oración, donde antes de estar en la renovación carismática, yo había trabajado mucho con el movimiento familiar cristiano, que me encantaba, que me encanta todavía. Pero cuántos fracasos, porque llegaba una pareja de esposos a contar su problema, a explicar su dificultad. Y entonces en aquellos años eran los años del diálogo y de la dinámica de grupo, y con medios humanos y de psicología con medios humanos tratábamos de resolver los problemas, el cambio de los corazones. Y cuántas horas pasadas dialogando con esposo y esposa sin resultado, tratando de hacerlos dialogar el uno con el otro, y ni siquiera querían mirarse a veces. Y hoy, cuando llega una pareja a exponer su problema, después de escuchar su problema, le digo: el único capaz de resolver su problema es el Señor, porque Él es el único capaz de transformar los corazones. Si quieren, ahora vamos a orar al Señor, imponiendo las manos al esposo y a la esposa y comenzando a suplicar a Jesús, el buen pastor, que tenga compasión de estas dos ovejas suyas y que venga a sanar las heridas emocionales que se han causado el uno al otro en esa falta de comprensión. Vemos rápidamente cómo el Espíritu del Señor comienza a actuar en esos corazones. Y lo que no se conseguía en 2 horas de diálogo y de argumentos, de psicología y de lo que se nos ocurría, el Señor lo hace en algunos minutos y toca los corazones. Y el Espíritu Santo del Señor, en muchos casos, hace maravillas tan grandes que ya yo grito por donde quiera que no hay caso desesperado. Esto no existe. No hablen nunca de un caso desesperado. Solamente hay hombres que desesperan porque no conocen a Jesús. Y a partir del día en que encuentran a Jesús en su vida, ya han encontrado
al amo de lo imposible. Y a Jesús se le encuentra en la oración y se le encuentra en los hermanos. Han encontrado el buen pastor. Algunos, este es un perdido, este es un caso imposible, es un perverso. No existen perversos, no existen. Solamente hay hombres que luchan con problemas que los aplastan. Y cuando encuentran a Jesús, Jesús viene a romper sus cadenas. Jesús viene a romper sus cadenas y a darle la libertad. Y entonces ellos también son los hijos amados, salvados por el Señor. Y esto, hermanos, se va consiguiendo en la oración. La oración nos consigue liberación profunda en el corazón. La oración nos consigue poder perdonar. La oración nos consigue unos ojos nuevos, una nueva mentalidad, un corazón nuevo. Porque solo el Espíritu Santo del Señor es capaz de transformar un corazón humano. Y el Señor dice, pedid y se os dará. Y cuando tomamos su palabra en serio, Él nos toma en serio. Y Él hace milagros de amor por todas partes. Y para que nuestro apostolado tenga más poder, cuando verdaderamente comenzamos a actuar contando con el poder de la oración, el Señor además, regalándonos su Espíritu con más abundancia, viene a regalarnos los carismas de su Espíritu, los carismas que siempre han existido en la Iglesia, pero hoy decía el Papa Pablo VI, la Iglesia vive una nueva profusión de carismas. El Señor nos quiere dar poder para que su palabra venga confirmada por hecho, como Él mismo lo había prometido. Ustedes saben todo lo que es mecánico se puede dañar, ¿verdad? Pero el Espíritu del Señor nunca nos daña. El Espíritu Santo es el don supremo de Dios. Y mientras no se ha recibido el Espíritu Santo, el don que nos hizo el Padre al enviarnos a su Hijo único, no alcanza toda su fuerza. Y fíjense bien, la victoria de Dios sobre el pecado se consiguió en el instante en que Jesús murió sobre la cruz. Se prestó el día de la Pascua, pero el fruto de su victoria, la llegada del reino, la transformación de los corazones, se revela tan solo el día de Pentecostés. Y hoy la Iglesia vive un nuevo Pentecostés. Y vemos que esa renovación de los carismas es una manifestación del reino que ya está en medio de nosotros, una manifestación del reino de Dios. Todos los carismas están ordenados hacia el crecimiento de la Iglesia, hacia la manifestación del reino. Algunos, sin embargo, parecen ligados más estrechamente a la evangelización, que vienen a confirmar, a acompañar con signos. Así los carismas de curación, de milagros, liberación del maligno, etc. Los carismas, ustedes saben que son dones espirituales especiales del Espíritu Santo.
dones que el Espíritu Santo nos da para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la comunidad cristiana. Los carismas manifiestan el poder de Dios, autentifican el mensaje, invitan a la conversión, acompañan a los apóstoles, a los que anuncian el Evangelio. Y es lo que decía San Pablo en la segunda a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, cuando decía: las características del apóstol se vieron cumplidas entre ustedes: paciencia a toda prueba, señales, milagros y prodigios. Son las características del apóstol que se van manifestando en el mundo entero y vienen a acompañar la evangelización. El último retiro que hemos dado en Santo Domingo, abierto para todo el mundo, habíamos planificado un retiro en la iglesia del Perpetuo Socorro. Era muy grande. Y después se dieron cuenta los organizadores que ahí no cabían. Y se pensó en la sala del Colegio Santo Domingo con 1000 asientos. Ya eso iba a ser muy bueno. Y después era imposible, había demasiadas inscripciones. Se alquiló el centro deportivo, donde había 5000 asientos. Ya estábamos tranquilos. Pero después de un día hubo que alquilar 1000 sillas, porque el último día de retiro había 6000 asientos y quedaba alguna gente de pie. Y yo le decía a Evaristo y a María en el retiro, la verdad es que si nosotros venimos a predicar aquí a la capital dominicana sin los carismas, no juntamos ni 100 personas, porque ¿cómo la vamos a juntar? A veces nos llegan grandes predicadores con mucha elocuencia y ponen la iglesia a mitad, y nosotros pobres campesinos, menos María que no es del campo, dispensa, pero nosotros somos del campo, y llegamos a la capital con el poder del Espíritu y se nos llena el estadio de los juegos y estamos gozando porque quien actúa es el Señor. Nos vemos muy débiles al llegar, pero el Señor comienza a dar signos y prodigios la primera noche y la segunda noche y la tercera noche, y ya la gente está desbordada de alegría. Y a veces hay sacerdotes que me han dicho a mí: sí, pero la gente nada más va a curarse. Y yo le digo: no te preocupes, el que va a curarse, que vaya a curarse, pero el Señor no se equivoca. Si el Señor lo sana, Él sabe lo que quiere. Nadie conoce el plan de amor que tiene Dios sobre un enfermo cuando lo sana. Cuando fue Miriam a la misa, nada más quería sanarse de su gran enfermedad del vientre, pero el Señor tenía planificado algo maravilloso a través de esta curación, y sanándola del cáncer, después la sanó del cáncer del alma, y en la tarde se confesó, y al otro día era la alegría. Y ella nos recordó con lo que pasó, la historia del hijo pródigo, que llegando a su casa, su padre, que lo esperaba, lo cubrió de besos, y mandó a preparar el banquete, mandó a matar el becerro cebado para hacer un gran banquete. Y cuando Miriam se confesó, el Señor la sanó del cáncer del alma, después de haber sanado el cáncer en su vientre. Y después, el domingo, le preparó un gran banquete, no con el becerro cebado, sino con el Cordero de Dios, que borra el pecado del mundo.
y que es pan vivo bajado del cielo. Y este era el banquete del reino, al cual el Señor mismo la invitaba. Y si nosotros decimos, esta nada más viene a sanarse, es que tal vez no conocemos el plan de amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Yo no me preocupo, aunque vengan 10,000 y que muchos vengan de curiosos, no me preocupa, porque Zaqueo, cuando se subió a la mata, se subió de curioso, nada más para ver quién era Jesús. Él no tenía otro plan, y Jesús lo miró. Jesús lo miró y le dijo, Zaqueo, bájate de la mata, que hoy yo quiero entrar en tu casa. Y Zaqueo se bajó muy contento y fue, y abrió la puerta, y Jesús entró en su casa y dijo, hoy la salvación ha entrado en esta casa. Y cuando Jesús entra en tu vida, entra la salvación. Lo importante no es tanto el motivo por el cual la gente está. Lo importante es que la gente esté ahí para que Jesús ponga sus ojos en ustedes y con sus ojos llenos de amor, que toque su corazón y que los llame. Y así es como el Señor va actuando. Y dejemos que el Señor llame a todos los que Él quiera. Puerta abierta como lo han hecho aquí. La idea era un grupito. El Señor tenía otra idea y los responsables del retiro han dejado la puerta abierta, y es que el Señor quiere que este mensaje de amor que hemos venido a darle a ustedes, sean muchos ustedes los que lo van a regar en su pueblo, porque hay que darse prisa. El Señor quiere que evangelicemos el mundo entero, y ya no hay edificios, basta con proclamar la palabra donde estamos, en los parques, donde sea. Y el Señor quiere que su buena noticia, su buena nueva, llegue a los corazones. Y Él dice, el que crea y se bautice, se salvará, y el que no crea, se condenará. Pero para que el mundo crea en esta noticia de tanta envergadura, el Señor nos envía acompañándonos con signos, con señales. Y dice, he aquí los signos que acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán demonios, hablarán otras lenguas. Y termina diciendo, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán curados. Y estos son los signos del reino que ya ha llegado entre nosotros. Lo decía Jesús, si yo echo el demonio con el poder de Dios, con el dedo de Dios, este es un signo que ya el reino de Dios ha llegado entre nosotros. El reino de Dios quiere decir que Dios reina, que ya Él reina en este mundo de tinieblas. Él es la luz y Él quiere dar este poder y estos signos no solamente a los sacerdotes y a los obispos y a los cardenales. Él dice, he aquí los signos que acompañarán a los que creen, a todos los bautizados que creen. El Señor quiere darle estas señales, y que estas señales sean una manifestación del reino que ya está en medio de nosotros. Por eso cuando oímos algunas personas decir que los carismas no son importantes, que eso no es importante, le decimos, depende de tu poder. Nosotros no tenemos poder para transformar los corazones. Y como estamos en esa batalla de una auténtica revolución interior en el corazón del hombre, necesitamos poder. Y tú, si tienes poder, hazlo. Pero nosotros necesitamos del poder del Espíritu.
y los carismas son instrumentos de poder para la evangelización. En este retiro no vamos a tocar muchos carismas porque son tantos. ¿Ustedes saben cuántos son los carismas? ¿Quién me podría decir? Son 50. No sabía. Que no se pueden contar. 50. No se pueden contar. Son muchos. Nadie sabe cuántos son. Vamos nada más a hablar de los carismas de sanación y de liberación. Que este es el tema del retiro. Jesús viene a dar vida. Pero nada más enumerando, para su curiosidad, los carismas que San Pablo menciona en sus epístolas, podríamos, según un estudio muy hermoso del padre Walter Smith, un teólogo jesuita holandés, gran autor de espiritualidad, que escribió un libro llamado Hago un mundo nuevo. Él clasifica los carismas en las epístolas de San Pablo de la manera siguiente. Dice, los carismas que Pablo menciona haciendo referencia a la instrucción de los fieles son el carisma de apóstol, de profeta, de doctor, de evangelista y de exhortador. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritu, el don de lenguas y el don de interpretarlas. Y cuando Pablo habla de los carismas que se refieren al alivio de los fieles, fíjense bien, siempre son para la comunidad. Pablo habla del carisma de limosna, el carisma de la hospitalidad, el don de asistencia, la fe carismática, el carisma de curación y el poder de milagros. Y hablando de carismas relacionados al gobierno de la Iglesia,